El día de hoy les voy a estar enseñando a tejer estos hermosos guantes o mitones, no sé cómo les digan ustedes, yo les digo guantes, pero me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios como le dicen en sus países. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien, yo soy Kaylee y si te gustan mis tutoriales no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, ya que de esta manera YouTube te avisa cuando suba un nuevo video. Estos guantes los hice para talla adulto. Esto se puede usar tanto para mujer como para caballeros. De hecho, acá les voy a dejar unas tomas para que vean cómo se ven las manos de un caballero. De hecho, el tejido es elástico y se adapta muy bien. No aprieta y queda bien pegadito a la mano, no queda flojo. Para los materiales voy a estar ocupando este ovillo que es de 100 gramos. Acá les voy a dejar la etiqueta por si quieren usar el mismo color y la misma marca. Esto yo lo consigo acá en Chile. No sé si pueden conseguirlo en otros países, pero acá les dejo la etiqueta. El crochet va a ser de 5.5 milímetros, una tijera y les recomiendo que tengan muchos marcadores de puntos para que puedan ubicar bien cada fila. Voy a comenzar tomando el hilo por la parte interior del ovillo para que pueda deslizar muy bien. Y luego vamos a hacer un nudo deslizado. Introducimos el crochet. Y vamos a estar tejiendo 34 cadenas. Listo, por acá tengo 34 cadenas. Ahora voy a saltarme la primera cadena y en la segunda voy a estar haciendo punto deslizado. Ahora vamos a estar ubicando los marcadores de puntos, así que nos saltamos la primera cadena y en la segunda hacemos un punto deslizado. Volvemos a repetir en la siguiente cadena un punto deslizado y recuerden colocar en este primer punto deslizado un marcador de puntos para que puedan ubicar la primera fila, que es esta que estamos tejiendo. Entonces aquí esto nos va a marcar la fila número 1. Y en esta fila lo que nos toca hacer es tejer 33 puntos deslizados, tal cual como los estoy haciendo en pantalla. Entonces seguimos repitiendo esto hasta llegar al final de esta fila, o mejor dicho, de esta cadena. Acá les voy a dejar en pantalla igual cómo lo voy tejiendo. Y ahorita ya les muestro cuando llegue al final. Ya aquí completé todo esto y ahorita les muestro cuando llegue al final. Ok, miren, por acá me queda la última cadena y hago mi último punto deslizado. Luego para la fila número 2 vamos a estar haciendo una cadena al aire, giramos y ahora a partir del primer punto deslizado que tenemos de la segunda fila vamos a estar haciendo lo siguiente, que es tomando las dos hebritas del punto deslizado. Allí vamos a introducir el crochet de esta manera, tomamos esta y la siguiente y hacemos el punto deslizado. Luego ubicamos el marcador para saber que esta es la fila número 2. Por eso es que les había comentado que tengan bastantes marcadores de puntos porque no se pueden distinguir muy bien las filas. Yo sí lo puedo distinguir, pero es un poco complicado cuando no tenemos mucha experiencia. Entonces ya en la siguiente, en el siguiente punto deslizado vamos a tomar la hebra trasera tal cual como lo estoy haciendo y continúo mis puntos deslizados
pero ahora tomando la hebra trasera. Solamente al principio vamos a tomar el punto completo y al final de esta fila con el último punto deslizado que tenemos tomamos el punto completo. Igual eso se los muestro más adelante. Acá voy a seguir avanzando con los puntos deslizados tomando la hebra trasera, tal cual como lo ven acá en pantalla. Entonces, lo de los marcadores de punto que les estaba comentando, de verdad se los recomiendo bastante si son principiantes haciendo este tipo de tejido con punto deslizado, porque de verdad al principio cuesta ubicar las filas. Y ya con los marcadores de punto, simplemente lo que hacemos es contar los marcadores para saber cuántas filas llevamos. Entonces voy a completar hasta llegar al final y les muestro cómo cierro el último punto deslizado. Miren, por acá ya me queda el último punto, que es justo donde está el marcador, y voy a hacer mi último punto deslizado, pero tomando esas dos hebritas, tomando el punto completo. Entonces hago el punto deslizado y termino la fila número 2. Ahora para la fila número 3 nuevamente vamos a hacer lo mismo. Vamos a estar haciendo una cadena al aire, giramos y tomamos el punto completo, el primerito, hacemos punto deslizado y ubicamos nuestro marcador de puntos. Y si observan ya tenemos 3 marcadores que indican que son 3 filas. Ahora volvemos a hacer lo mismo, tomamos la hebra trasera para hacer los puntos deslizados hasta llegar al final y el último, que ya aquí completé esta fila número 3, sí lo vamos a tomar completo. Miren, acá tomo el punto completo y hago mi punto deslizado. Disculpen el corte así tan brusco, pero como es algo repetitivo, simplemente tenemos que hacer puntos deslizados y tanto al principio como al final de la fila vamos a cerrar el punto deslizado tomando el punto completo. Ahora voy a hacer la fila número 4, hago una cadena al aire, giro y comienzo a hacer mis puntos deslizados. Al principio tomo el punto completo y en ese primer punto deslizado voy a colocar el marcador. Luego continuamos haciendo punto deslizado, pero tomando la hebra trasera hasta llegar al final. Y el último punto, como ya les he mencionado, lo vamos a cerrar tomando el punto completo. Esto yo lo hago al principio y al final para que la costura quede recta, no quede floja, quede más firme. Miren, acá ya llega al final de la fila número 4 y voy a cerrar el último punto tomándolo completo. Luego una cadena al aire, giro y vuelvo a repetir exactamente lo que les acabo de explicar. Entonces, vamos a estar repitiendo este mismo proceso hasta llegar a la fila número 12. Entonces, tal cual como lo vieron anteriormente, o sea, pueden de hecho retroceder las veces que ustedes quieran para tener claro este paso a paso, pero es súper sencillo. Vamos a hacerlo hasta llegar a la vuelta número 12. Miren, por acá ya yo completé, tengo ya 12 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Por eso es que con los marcadores nos facilita bastante ubicar las filas. Y ahora para la fila número 13 vamos a estar haciendo lo siguiente. Igual una cadena al aire, giramos y vamos a tejer solo 18 puntos deslizados. De igual forma comenzamos tomando el punto completo, ubicamos el marcador y completamos los 18. De hecho, voy a colocar un marcador diferente para que puedan observar cuando hacemos esta disminución. Es algo para poder hacer la costura del dedo pulgar. Entonces así nos ubicamos mejor en esta parte que hacemos un corte. Aquí ya tengo uno,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok, tengo ya los 18. Ahora nos vamos a devolver. Vamos a hacer la fila número 14. Una cadena al aire, giramos y vamos a seguir tomando la hebra trasera. Hacemos un punto deslizado y ubicamos un marcador para ir ubicando cada final, para poder saber que ahí es el último. Y seguimos completando 18 puntos deslizados. Recuerden que cuando lleguen al final, el último lo van a cerrar completo, no tomando solamente la hebra trasera, sino ambas hebras. Listo, aquí ya tengo el último punto y este es el que voy a tomar con las dos hebras. Acá voy a retirar el marcador, es para que pueda introducir mejor el crochet, pero igual lo voy a ubicar ahí mismo, ya que eso me está marcando una fila. Entonces vuelvo a colocarlo allí, justo donde estaba. Ahora para la fila número 15 vamos a estar haciendo 16 puntos deslizados. Igual acá tomamos el punto completo y continuamos hasta llegar al final. Punto deslizado tomando la hebra trasera. De hecho, como vamos a hacer 16 puntos deslizados contando este donde estoy poniendo el marcador, vamos a dejar 2 puntos libres en la parte de abajo. Entonces estos dos van a estar libres y por acá voy a seguir continuando los puntos deslizados hasta tener 16. Listo, ya completé 16 puntos deslizados, dejé estos dos libres y para la siguiente fila, que viene siendo la 16, vamos a tejer tal cual los puntos que tenemos ya disponibles, que son los 16 puntos deslizados. Yo voy a seguir completando acá, coloco el marcador y continúo hasta llegar al final. Ahora para la fila número 17 vamos a estar haciendo 14 puntos deslizados y de igual manera al final vamos a dejar 2 puntos libres, que sería acá abajo. Dejamos estos dos libres y completamos los 14 puntos deslizados. Ahora para la fila número 18 vamos a hacer una cadena al aire, giramos y completamos esos 14 puntos deslizados que ya tenemos acá. Ahora para la fila número 19 vamos a estar haciendo 12 puntos deslizados. Acá voy a colocar el marcador. Entonces dejamos estos de acá abajo libre, que serían 2, y vamos a tejer en total 12 puntos deslizados. Listo, ya completé acá la vuelta número 19, dejé esos dos libres y ahora para la vuelta número 20 vamos a estar haciendo la misma cantidad que ya tenemos, que son 12 puntos deslizados hasta llegar al final.
Listo, ya completé esta fila. Ahora vamos a hacer la fila número 21. En esta vamos a tejer solamente 10 puntos deslizados. Ahora voy a devolverme haciendo la misma cantidad, que serían 10 puntos deslizados. Y estaríamos tejiendo la fila número 22. Listo, aquí ya completé. Voy a hacer una cadena al aire. Y antes de avanzar con lo que nos toca, les quiero mostrar cómo pueden contar las filas. Es igual como hice anteriormente, pero vamos a contarlo todo en total para ver si da la misma cantidad que yo les estoy narrando. Ok, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Entonces nos da la misma cantidad que yo les estoy indicando, así que los marcadores de puntos son una excelente herramienta para poder guiarnos bien de cada fila que tenemos. Ahora vamos a comenzar con la fila número 23, nos vamos a devolver y vamos a tejer todo donde están los marcadores. Ahorita los vamos a retirar. Una cadena al aire, giramos y comenzamos con nuestro primer punto deslizado. Colocamos un marcador. Yo por lo menos acá quiero colocar un marcador diferente para saber que esta es la fila número 23 y poder usar los marcadores que ya tengo en esta parte, porque no tengo muchos como para completar todas las filas que nos quedan. Entonces pueden hacer esto para saber que acá tienen esta cantidad de filas y poder usar esos otros marcadores si no tienen muchos, así como yo, que yo no tengo muchos para poder hacer todas las filas. Entonces acá simplemente vamos a bajar todo con punto deslizado y cuando lleguemos al primer marcador rosado les voy a explicar cómo vamos a hacer la unión. Acá ya tengo 10 puntos deslizados con este. Voy a retirar el marcador para que no se me haga tan difícil introducir el crochet. Tomo la hebra trasera, hago el punto deslizado. Acá ya tengo 10 y voy a colocar un marcador justo donde me marcan 10 puntos deslizados. Esto es importante marcarlo porque va a ser la abertura del dedo pulgar. Entonces, ahora para continuar vamos a ubicarnos justo donde tenemos como unas barritas que ya se las voy a mostrar. Voy a retirar todos los marcadores para que sea más fácil avanzar. Ya les voy a mostrar bien dónde vamos a introducir el crochet. Entonces, justo acá, miren, en esta parte de abajo se hacen unas barritas. Estas, voy a acercar un poco más. Esta que está acá, acá, acá y acá. Si se les hace muy difícil introducir el crochet con una aguja lanera punta redonda, se pueden ayudar. Van pasando así y tiran de la hebra. Entonces acá introducen el crochet y luego introducen en el siguiente punto, que sería este, por la hebra trasera.
y hacen punto deslizado. De esta manera vamos a ir bajando cuando nos topemos justo al final, que sería acá. Acá tenemos la otra barrita, volvemos a introducir acá la aguja lanera para poder aflojar un poco. Y pasamos el crochet allí, primero en esta barrita y luego en el siguiente punto. Y esto lo vamos a repetir hasta llegar al final. Yo igual les dejo acá en pantalla cómo voy avanzando para que se puedan guiar, pero es básicamente repetir esto hasta llegar al final. Listo, ya completé, me queda el último punto que lo vamos a cerrar completo. No vamos a agarrar nada más la hebra trasera, sino ambas hebras. Ahora para la fila número 24 vamos a estar haciendo puntos deslizados hasta llegar antes del marcador rosado que puse arriba, donde dejé la cantidad de 10 puntos deslizados. Así que seguimos avanzando con puntos deslizados tomando la hebra trasera. Acá obviamente siempre al principio y al final lo vamos a agarrar completo y aquí es por la hebra trasera hasta llegar antes del marcador rosado. Yo voy a seguir avanzando y nos vemos acá. Esto que está acá lo vamos a dejar libre, no lo vamos a tejer. Listo, por acá ya completé, llegué antes del marcador rosado y vamos a hacer cadenas al aire. Vamos a hacer en total 6 cadenas al aire. 2, 3, 4, 5 y 6. Nos vamos a saltar la primera cadena y en la segunda hacemos punto deslizado. Colocamos un marcador para saber que esta es la fila número 25. Y vamos a continuar haciendo nuestros puntos deslizados tal cual como lo estamos haciendo. Entonces hacemos esto hasta llegar al final de esta fila. Ya por acá estoy a punto de terminar, me falta el último punto. Ahora para la fila número 26 vamos a estar haciendo exactamente lo mismo, puntos deslizados hasta llegar al final. Por acá voy a colocar un marcador de puntos, igual para saber que esta es la fila número 26. Y bueno, vamos a completar esta fila
Esto lo vamos a estar repitiendo hasta llegar a la vuelta, a la fila número 41. Entonces simplemente vamos a repetir esto tal cual como lo venimos haciendo hasta llegar a la fila número 41. Perfecto, acá ya completé, estoy en la fila número 41, de hecho agarré los marcadores que tenía acá para colocarlos en esta parte. Ok, ahora para la fila número 42 vamos a estar contando 5 puntos deslizados y colocamos un marcador. Aquí ya llevo el primero. Voy a posicionar igual un marcador para tener el número de la fila. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Justo acá vamos a colocar otro marcador, ya que esto nos va a marcar la abertura del dedo pulgar. Esto lo tenemos que dejar libre y continuamos hasta llegar al final con nuestros puntos deslizados. Fila 43. Acá voy a tejer justo hasta acá donde está el marcador de puntos, pero antes llegamos hasta acá para dejar esa abertura que viene siendo esto que tenemos por acá. Mira, ve por acá, ya completé. Y ahora vamos a agregar las cadenas que nos hacen falta, que son estas que están acá, que serían 10 en total, la cantidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero ahorita vamos a agregar otra cadenita de altura para devolvernos. Entonces acá ya tenemos 10 cadenas y hacemos una cadena al aire. Y comenzamos a hacer puntos deslizados. Aquí voy a hacer el primero y coloco un marcador. Esta sería la fila 44. Y vamos a comenzar a hacer 10 puntos deslizados. Solamente tejemos 10 puntos deslizados. Aquí llevo 2 hasta completar los 10. Listo, aquí tengo 10 que serían los de este lado. O sea, vamos a completar ahorita lo mismo que hicimos al principio. Vamos a repetirlo, pero ahora del otro lado. Entonces nos vamos a devolver, hacemos una cadena al aire, giramos y ahora para la fila 45 vamos a estar repitiendo la misma cantidad que serían 10 puntos deslizados hasta llegar al final. Ahora para la fila 46 hacemos una cadena al aire, giramos y vamos a estar tejiendo 12 puntos deslizados.
Por lo menos en esta parte vamos a hacer lo contrario, o sea, es lo mismo que hicimos allá, pero comenzando de menos a más. Acá punto deslizado. Y nuevamente posicionamos un marcador. Por acá voy a tejer el número 10 de punto deslizado. Y para completar los dos, para que tengan 12 puntos deslizados, vamos a bajar como lo hicimos anteriormente, posicionando acá el crochet en esta barrita. Y luego introducimos en el siguiente punto. Hacemos punto deslizado, aquí ya tenemos 11 y 12 con el siguiente. Ahora vamos a realizar la fila 47, hacemos una cadena al aire, giramos y completamos todos esos puntos que tenemos disponibles, que son 12 puntos deslizados. Ahora vamos a hacer la fila 48, acá vamos a tejer los 12 puntos deslizados y luego hacemos lo mismo que hicimos en la fila anterior para agregar 2 más y tener en total 14. Listo, acá voy a tejer el último y sería el número 12. Retiro el marcador y para completar los 2 puntos deslizados para tener 14 en total, vamos a introducir acá en esta barrita, luego en el siguiente punto hacemos punto deslizado, aquí serían 13 y 14 con el siguiente. Listo. Ahora nos devolvemos y vamos a hacer una cadena al aire, giramos, hacemos la fila 49 y tejemos los puntos que ya tenemos acá disponibles, que son 14. Listo, aquí ya completé la fila 49, ahora voy a hacer la fila 50. En esta voy a tejer igual los 14 puntos deslizados y agrego 2 más para tener 16, tal cual como lo hicimos en las filas que estamos agregando 2 puntos deslizados. Listo, por acá ya completé los 14 y ahora voy a agregar los 2 puntos deslizados para tener 16 en total. Entonces en esta barrita introduzco el crochet, luego en la que le sigue, en el siguiente punto. Por acá ya tengo 15 y en el siguiente 16. Entonces aquí ya completé esta fila. Ahora para la siguiente, que sería la 51, completamos los puntos que ya tenemos acá, que son 16. Por acá ya yo los tengo listos, llegué hasta acá arriba y nos devolvemos para hacer la fila 52. Acá vamos a estar haciendo 18, primero hacemos los 16 y agregamos 2 para completar 18 puntos deslizados. Listo, acá tengo los 16, ahora voy a agregar los 2 puntos deslizados que me faltan para tener 18. Paso por acá, luego en el siguiente punto, acá ya tengo 17 y 18. Listo, acá ya tenemos toda la secuencia, nos devolvemos, ahora vamos a hacer la fila 53. Y completamos todos estos puntos deslizados que serían 18 en total. Ok, ya por acá completamos esta parte y ahora vamos a estar tejiendo filas. Serían 12 filas en total como las que hicimos al principio. Entonces igual esta fila que vamos a hacer ahorita va a ser la 54. Vamos a hacer una cadena al aire, giramos y completamos todo hasta llegar al otro extremo. Recuerden que como acá hay un desnivel, tienen que agarrar ese arito que se forma en la parte de abajo.
que sería este que ven acá. Introducimos y luego en el siguiente punto volvemos a introducir el crochet y hacemos punto deslizado y continuamos hasta llegar a la parte de abajo. Listo, acá ya completé esta fila. Ahora vamos a hacer la fila 55 y estas filas las vamos a ir repitiendo hasta llegar a la fila 65. Entonces completamos tal cual como lo venimos haciendo hasta llegar a la vuelta 65. Yo por acá ya lo completé, ya tengo lista todas las filas, estoy en la fila 65 y vamos a hacer ahora la unión, perdón, la unión ya del guante. Podemos retirar todos los marcadores de puntos y lo vamos a estar uniendo igual con punto deslizado. Ok, sin cortar la hebra, esta misma hebra que estamos utilizando, vamos a introducir el crochet en el primer punto, tomando el punto completo. Luego que tengan el crochet así, vamos a coincidir con la otra parte, que sería acá, en el primer punto también. Entonces introducimos allí el crochet y hacemos un punto deslizado. Ahora en el siguiente vamos a tomar la hebra de adelante, ya les voy a mostrar. Miren, esta hebrita y coincidimos con la otra parte. Es importante que vayan coincidiendo de ambos lados, que tengan un orden para que no se vaya a ver deforme. Entonces esto es lo que vamos a hacer hasta llegar a la parte de abajo. Perfecto, ya la unión está lista y ahora voy a retirar todos estos marcadores. Cortamos esta hebra que fue donde hicimos la unión y ahora la vamos a esconder. Y por este lado vamos a hacer la unión que sería del pulgar. Para esto vamos a necesitar una hebra del mismo color y una aguja lanera, preferiblemente que sea punta redonda de metal. Acá voy a cortar la hebra y vamos a ir pasando el hilo de esta manera. Una vez que tengan así asegurado el hilo, vamos a doblar de esta manera y vamos a coincidir de ambos lados, de ambas partes, para hacer la costura. Entonces por lo menos este primer punto que coincida con el del otro lado y así sucesivamente hasta cerrar todo esto. Igual se los dejo acá en pantalla para que puedan ver el paso a paso.
Listo, acá ya cerramos por completo esta parte. Ahora vamos a esconder esa hebra. Vamos a hacer un pequeño doblez. De esta manera pasamos la hebra por la parte interior del guante. Y vamos a ir perdiendo la hebra de esta manera. Luego cortamos y de esta manera ya tenemos listos nuestros guantes. Obviamente tienen que hacer un segundo guante tal cual como el paso a paso que acabamos de ver. Así que este sería el resultado final. Espero que les haya encantado tanto como a mí. Recuerden que si este contenido ha sido de gran valor, me ayuda muchísimo dejándome un like, un comentario y suscribiéndose para que no se pierdan de próximos tutoriales. Gracias por llegar hasta el final de este video. Chao, chao.